Vamos a hablar un poco acerca de cómo funciona el rendering dentro de Revit. Revit tiene varios modos de visualización, como vimos en algún momento. Tenemos nuestro modo más simple, que es el wireframe, que nos muestra únicamente las líneas principales de los elementos. Tenemos el modo que utilizamos muy frecuentemente, el hidden line, que lo que hace es darnos una perspectiva de líneas ocultas de nuestro modelo. Y ahí podemos tener diferentes formas de sombrear nuestros elementos. Incluso podemos llegar hasta la forma esta que dice Realistic. Realistic lo que hace es que aplica ciertas texturas y transparencias a nuestro modelo. Sin embargo, como pueden ver, aún en este momento, donde lo tengo en modo realista, el edificio como que no tiene esa visualización realista. No se ve el cielo de fondo, las texturas siguen siendo lisas en muy buena parte. Existe un modo adicional en Revit, que es lo que se llama típicamente el render, o técnicamente lo llama Revit el Ray Trace. El Ray Trace es básicamente una metodología donde Revit empieza a proyectar líneas y ve qué intersecan esas líneas y calcula con base en el material que encuentra, la reflectividad, el color que tiene que tener, y entonces nos crea una visualización muchísimo más realista de nuestro modelo. Hay dos formas de hacer este proceso. El primero es hacerlo dinámicamente y entonces que Revit lo vaya recalculando conforme vamos moviendo nuestro modelo. Eso es este último modo que dice Ray Trace. Entonces cuando yo coloco el modo Ray Trace dentro de Revit, como pueden ver, Revit empieza a pensar y empieza a calcular diferentes cosas de mi modelo. Y entonces, como pueden ver, tengo una visualización más realista de mi modelo. Esta vista yo puedo moverla. Vean que conforme la muevo, obviamente Revit tiene que recalcular lo que hizo anteriormente y entonces se ve como borrosa la vista. Pierdo la definición. Unos segundos después de que yo dejo de mover la vista, pues ya Revit recupera la definición, vuelve a calcular los parámetros y demás. Esta es una primera forma de hacer un render en Revit. Es interactivo, es una buena alternativa si quieren visualizar rápidamente cómo se va a ver un render final de su proyecto. La otra alternativa que tenemos, vamos a pasar acá a Shaded un momento, es tomar nuestro modelo y hacerle un proceso formal de rendering dentro de Revit, donde Revit nos va a calcular esta vista con todo el detalle del caso sin posibilidad de moverla. El render que hacemos es estático, solo esta vista. Si yo quiero girar la vista o cambiar la vista de alguna forma, voy a tener que volver a hacer mi proceso de render. Este es uno de los procesos más intensivos de memoria y de CPU del Revit y es uno de los procesos donde ustedes pueden durar desde algunos minutos dependiendo de su nivel de definición y especialmente del número de fuentes de luz que tenga su edificio hasta días completos. Cada luz que ustedes ponen cuando hagan un render, Revit se las va a calcular por separado y eso puede durar varios minutos. Si ustedes tienen un montón de luces diferentes dentro de su modelo, pueden perfectamente durar varios días haciendo una imagen. Lo primero que vamos a hacer es colocar la vista a como la queremos. Es muy importante que tengamos la perspectiva final que queremos de nuestro modelo antes de iniciar el render. Luego vamos aquí abajo a la barra esta de botones y vamos a buscar este botón que es una cafetera y que dice Show Rendering Dialog. Y me va a aparecer este panel de control, que es un panel de control para hacer el render. Cosas aquí importantes que tengo que configurar. La calidad del render, que como pueden ver va desde un borrador hasta la mejor calidad posible. Obviamente, entre más calidad tengan, más van a durar haciendo su render. La resolución que va a tener su render, que puede ser una resolución que ustedes ven en pantalla o una resolución para imprimir. La resolución para imprimir es importante, por ejemplo, si van a hacer láminas constructivas que muestren este render. Tienen que darle una resolución apropiada para que la impresora pueda manejarlo. Vean que, por ejemplo, si yo lo pongo en resolución de pantalla, tengo un tamaño de 1580 por 862 píxeles, que es apropiado para ver en una pantalla en un monitor de computadora, pero es totalmente inapropiado
para imprimir. Si yo trato de imprimir algo así en una lámina constructiva 60 por 90 centímetros, se me va a pixelar horriblemente. Como pueden ver en impresión, si yo tengo la calidad más baja posible, que son 75 dpi, a 75 dpi yo tengo que producir un render de 10.000 píxeles por 7.000 píxeles. Muy diferente a los 1580 por 862 que tenía antes. Entonces este es otro parámetro que tienen que analizar bien. ¿Qué quieren hacer con su imagen? ¿Visualizarla en una pantalla o imprimirla? Seguidamente tenemos un tercer menú que nos controla la calidad de la luz. Recuerden que Revit lo que va a hacer es proyectar una serie de rayos de luz hacia el modelo, ver con quién se intersecan y calcular cómo se vería eso en la realidad. Entonces es muy importante que tengan presente cómo van a iluminar su escena. Por defecto, Revit nos muestra una iluminación solo con el sol en los exteriores. ¿Qué significa eso? Que la única fuente de luz va a ser el sol. Dentro del edificio no van a haber fuentes de luz. Aunque ustedes hayan puesto un montón de bombillos aquí dentro del edificio, Revit va a ignorar esos bombillos y no va a calcular la forma en que interactúan con los demás elementos. Como les dije, tengan cuidado con las luces porque entre más luces haya en su modelo y más luces tomen en cuenta, mucho más tiempo va a durar el render. Y aquí yo puedo configurar algunos parámetros básicos del sol, como su azimut, su ángulo. Por ejemplo, si quiero simular cómo se va a ver este edificio en diferentes partes del mundo o en diferentes épocas del año. Seguidamente aquí tengo para configurar nubes y algunos parámetros del cielo. Puedo tener desde un cielo totalmente despejado hasta un cielo totalmente nublado. Obviamente el cielo lo voy a ver solo si mi perspectiva me permite verlo. En este caso, donde simplemente estoy viendo hacia el suelo, no voy a ver nubes ni nada por el estilo. Y aquí finalmente puedo ajustar algunos parámetros básicos de la exposición fotográfica de la imagen y de la iluminación que tiene la misma. Bien, hagamos un render rápido de esto en la menor calidad posible para que vean cómo funciona. Ya una vez que tengo todos mis parámetros configurados, presiono el botón render. Vean que Revit empieza a hacer el proceso. La pantalla se pone en negro porque obviamente Revit no sabe cómo va a verse esa imagen y conforme la va calculando, pues van apareciendo los detalles de nuestra imagen. Y aquí tenemos el resultado de nuestro render en calidad borrador. Hagámoslo similar pero en calidad media. Presionamos otra vez render. Noten la diferencia en el tiempo que está durando en aparecer la imagen. Antes en cuestión de unos 10 segundos teníamos la imagen completa. Ahora vamos por 25 segundos y todavía no hemos terminado de realizar la imagen. Ya terminé el render de mi imagen en calidad media y como pueden ver, aquí la tengo en pantalla. Vean la diferencia, existe mucha menos pixelación, mucha más calidad, las sombras son un poco más finas y demás. Yo puedo presionar este botón aquí abajo para mostrar mi modelo y ver cómo era y ver cómo es el render. Y entonces puedo ir alternando entre uno y el otro. Por ejemplo, si veo algún detalle extraño por aquí, alguna sombra y yo quiero saber qué es esa sombra, qué le está proyectando, bueno, puedo ver qué hay en mi modelo que puede proyectar esa sombra. Esta vista, en este momento, si yo la muevo, vean que pierdo mi rendering y pierdo todo el trabajo que hice. Si llevan 3 horas haciendo un render, obviamente esto no es algo muy bueno para hacer. Por eso les decía que es muy importante tener presente cuál va a ser el ángulo de visualización y los demás parámetros que quieren para su edificio antes de iniciar el render. Ahora, si no quiero perder este trabajo y quiero guardarlo, utilizo estos botones que están aquí abajo. El que dice guardar a proyecto, que me guarda esta imagen dentro de mi proyecto, o exportar, que me permite exportar la imagen a algún archivo externo, por ejemplo, para enviar por correo electrónico. Guardemos la imagen al proyecto. Entonces yo le pongo un nombre, render 1, presiono OK y ya puedo cerrar el cuadro de diálogo. Y mi imagen me queda almacenada aquí abajo, donde dice renderings.
y aquí tengo render 1, que es la imagen de mi edificio. Como pueden ver, esto es una imagen estática, no es una vista que yo pueda manipular, sino que simplemente es una fotografía del render que hice. Bien, entonces estos son los principios básicos de hacer rendering. El resto del tema es asignar los materiales a las superficies y asignar las condiciones de iluminación a su modelo para obtener el resultado final que quieran dentro de sus fotografías.